Buenos días, siendo las 11:01 del 10 de agosto de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis dos proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Por favor, maestro Juan Antonio Francisco Reynoso Valenzuela, dé cuenta del proyecto que ponemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-31-2023, instaurado con motivo de la denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género presentada por la candidata a diputada local postulada al Distrito 14 por el entonces partido político Fuerza por México, en contra de quien fungía como presidente del Comité Directivo Estatal por la presunta omisión de asignarle recursos para gastos de campaña, así como por diversas actitudes y expresiones que en su concepto constituyen agresiones y amenazas en razón de su género. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción en virtud de que, en lo que respecta a la omisión reclamada, para la ponencia no se acreditaron la totalidad de los elementos establecidos en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 21/2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político en atención a lo siguiente. En relación con el primer y segundo elemento, se tuvieron demostrados en atención a que la omisión en materia de la queja se relaciona con el ejercicio de los derechos político-electorales de la quejosa como candidata a diputada local en el pasado proceso electoral local 2020-2021 y se atribuye al denunciado en su carácter de entonces dirigente estatal del partido Fuerza por México. En lo que respecta al tercero, cuarto y quinto de los elementos, no se configuraron, pues no se acreditó la existencia de violencia simbólica o económica, ya que quedó demostrado que la distribución de los recursos de campaña se realizó de manera igualitaria y centralizada por parte de Fuerza por México a sus candidaturas a través de la entrega en especie de artículos utilitarios con propaganda y no mediante recursos en efectivo, aunado a que la actora sí recibió propaganda para su campaña. De igual forma, no se demostró que la asignación de recursos en especie y no en efectivo se haya basado en estereotipos de género ni que tuviera como objeto o resultado afectar o menoscabar el derecho de la denunciante o de las candidatas mujeres a competir en condiciones de igualdad en la contienda, pues el financiamiento no se otorgó de manera diferenciada a la quejosa o a las candidatas mujeres respecto al resto de las candidaturas, ya que en todos los casos fue en especie como una decisión centralizada del partido, sin que se pueda apreciar un trato diferenciado o desproporcionado con el fin de causarles una afectación por razón de su género. En otro orden de ideas, no se acreditó que el denunciado haya realizado las expresiones o actitudes que se le atribuyen, ya que de las pruebas aportadas y recabadas por la autoridad administrativa electoral fueron insuficientes para ello y no es posible tenerlas por ciertas con base únicamente en las manifestaciones unilaterales de la quejosa, aunado a que en el caso no se actualizaron los supuestos establecidos por la Sala Superior para aplicar la reversión de la carga de la prueba. Por tales motivos se considera inexistente la infracción denunciada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general que recabe la votación del proyecto.
Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con mi proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-31/2023 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Eduardo Ramírez Pérez por la presunta realización de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de lo expuesto en la resolución. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-50/2023, iniciado de manera oficiosa en virtud de la vista ordenada por el INE al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de la resolución emitida el 28 de julio de 2021, mediante la cual aprobó las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado. Investigación iniciada en contra de la coalición Por Guanajuato al Frente, conformada por los institutos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, derivado de la presunta falta de retiro de propaganda electoral en diversos muros ubicados en los municipios de Tarimoro, Salvatierra y Acámbaro. En el proyecto se propone determinar existente la infracción atribuida consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por inobservar los plazos que la norma concede para su retiro, considerando que la jornada comicial se celebró el 6 de junio de 2021 y para el 8 de septiembre de 2022 se corroboró su existencia por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sin que se haya retirado la propaganda denunciada. Por ello, se propone imponer al Partido de la Revolución Democrática la sanción consistente en amonestación pública de conformidad con los artículos 345 y 355 de la Ley Electoral Local. Lo anterior es así, puesto corroboró la permanencia de propaganda que correspondía únicamente a esa opción política, pues la imputada a los otros miembros de la coalición, a la fecha de la inspección referida, ya había sido quitada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general que recabe la votación del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con mi proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-50/2023 se resuelve. Primero, se determina la inexistencia de la conducta imputada a los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática respecto de dos bardas cuya propaganda no pudo ser corroborada en términos de la presente resolución. Segundo, se declara la existencia de la infracción imputada al Partido de la Revolución Democrática en los términos precisados en la resolución, por lo que se le impone una amonestación pública. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que lleve a cabo el retiro de la propaganda en materia de queja en los términos señalados en esta resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados, y antes de concluir, quiero agradecer la presencia del traductor en lengua de señas mexicana, Oliver Sánchez, y bueno, ahora sí, siendo las 11:11 del 10 de agosto de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días, magistrados. Buenos días, gracias a todos. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias.